Qué bendición es poder tomar estos minutos para honrar a Dios con nuestros recursos y poder adorar al Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto poder reunirnos esta mañana, dar gracias al Señor por su palabra. Y hoy vamos a compartir también este tema, dando el primer paso. Hoy, la semana pasada, mi esposa compartió acerca del dolor. El dolor aún te sirve para bien. Y estuvimos viendo varios temas de esto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un nuevo paso de restauración y transformación. Un nuevo paso de restauración y transformación. Qué admirable, hermano, es la decisión tuya de dar el primer paso hacia tu restauración de tu vida o de tu familia. Es un camino de valentía la restauración. Dar pasos para restaurar tu vida es un ejemplo de vida que tú puedes dar. Hoy vamos a hablar sobre la semilla del cambio en la Biblia y vamos a hablar de un personaje muy conocido que es el hijo pródigo. Y vamos a leer Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Vamos a leerlo, dice así. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire, cuando uno toma decisiones equivocadas, uno al momento piensa que la está viviendo y decimos: estoy viviendo la vida que yo quería. Pero hay una etapa, hermano, donde tú lo disfrutas, pero después viene el momento más difícil. Recuerdo un momento de una mamá que pues ya no están aquí en Querétaro, ellos ya fueron a otra ciudad del país. Pero cuando la hermana venía a la congregación, tenía una hija de unos 19 años aproximadamente, y era muy borracha. Se escucha muy duro escuchar que una mujer sea la borracha, pero es la realidad. Hay hombres y mujeres borrachos. En el caso de la hermana, su hija era la borracha. Su hija andaba siempre en problemas, metida todos los días, tomaba, y era una mujer muy guapa, pero tomaba. Y era de esas borrachas, por ejemplo, los borrachos, hay borrachos que son alegres, hay borrachos que son amargados, hay borrachos que son agresivos, hay borrachos que son peleoneros, hay borrachos que se deprimen, hay borrachos que les gusta hacer el risueño de la fiesta. Son bufones, se ríen de todo y hacen todo. En el caso de esta chica, era muy agresiva. Y cuando ella iba a las fiestas, todos los días andaba, y en el momento con sus amigos la aguantaban. Pero cuando ella se pasaba de copas, ¿qué cree que hacían sus amigos? La dejaban. Y es cuando empezaban los problemas para esta chica. No había bar que no pasara en esta ciudad donde ya no lo aguantaban ni los bares. Entonces le quitaban el teléfono y le hablaban a los familiares. Y en este caso su único familiar era su mamá, una abuelita. Entonces la abuelita no tenía quien fuera, entonces me hablaban a mí. A las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana, teníamos que ir a acompañar a la hermana, a sacarla de un bar o sacarla ya a recogerla en la calle, y las groserías las recibía yo. Primero su mamá, y después me pateaba, me escupía, me decía mentadas de madre, me decía de que me iba a morir, pero como podíamos la subíamos al carro, me vomitaba el carro y llevarla a la casa, y así era continuamente hasta un día la sacamos de la cárcel. Y era día tras día, su vida era perdidamente, hasta que un día encontró a Jesucristo. Hasta que un día esa joven que tanto era rebelde con su mamá, un día vino a una reunión, entregó su vida a Jesús, y ese día su vida cambió. Se acabó el problema para mí y pude continuar, ¿verdad? Y bueno, me tocó también casarla. Se casó con de un suizo, y ellos ahora son una bonita familia. Ellos viven en otro estado, no quiero decir, ¿verdad?
yo sé que se está grabando, pero esa persona ahora sirve al Señor junto con su familia, están entregados a Jesucristo. Pero Dios tuvo que encontrar a esa joven. Pero ¿sabes qué? Difícil. Yo muchas veces decía, ya no voy a ir, voy a fingir que no escuché el teléfono a la 1 o 2 de la mañana, fingir que no sabía, pero muy adentro el Espíritu Santo me decía, levántate, es una oveja mía, ve por ella. Y yo decía, me va a vomitar, me va a escupir, me va a maldecir, me va a rayar el carro, va a vomitarlo, me lo va a patear. No sabe qué vivimos en ese vehículo. Y al día siguiente tenía que lavarlo y sabe cómo huelen las vomitadas. Y ahí tenía que recoger vomitadas de alguien que no era mi familia, pero era una oveja del Señor. Y dice aquí Lucas capítulo 15, versículos 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos le vio su padre. Y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiestas. Porque mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces en esta historia vemos varias cosas. Una de ellas es el amor de Dios tan grande que te recibe y te ama. Además era su hijo. Y ese es el problema de muchos que ya conocemos a Cristo. Nunca se te olvide de dónde Dios te rescató. Recuerda siempre que todo cristiano tiene un pasado vergonzoso, pero todo pecador tiene un futuro muy brillante. Así de que nunca se nos olvide para tomar una actitud de mejores personas cuando tú y yo sabemos de dónde venimos. ¿De qué historia tienes? A lo mejor tú no eras la mujer borracha que te platiqué, a lo mejor tú eras el hijo que se quedó en casa, pero amargado. Y quiero animarles, el próximo domingo tendremos bautizos, y yo quiero animarle, no porque usted ya esté bautizado, no celebre a los que ya se bautizaron, a los que se van a bautizar, porque es muy fácil olvidar nuestro recuerdo y nuestro pasado. Cuando la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y deberíamos de estar todos acompañando a aquellas personas que decidan bautizarse el próximo fin de semana. Todos nosotros necesitamos recordar nuestro primer inicio y nunca perder nuestro primer amor, que es a Jesús. El hijo que se quedó en casa perdió el primer amor. Solo se quedó a juzgar a su hermano. Y el primer paso que tenemos que hacer, cómo aplicar esta historia en nuestras vidas, y estamos hablando de dar el primer paso es reconocer y volver en sí. Tienes que reconocer en dónde te has perdido, en qué momento has dejado de alegrarte por el triunfo, el logro de un pecador que viene a Jesús. También nunca olvides que también hay hijos descarrilados. Yo no sé cuántos han vivido una etapa de que te enfriaste, te alejaste del Señor y te perdiste.
No tiene idea cuántas personas me ha tocado ver de todas las esferas religiosas, como cuando Cristo te encuentra, no importa los años de conocimiento, no importa cuántas personas. En esta semana estuvimos en una junta con el gobierno del estado para ver algunas cuestiones de los problemas hoy religiosos que acatan al mundo, especialmente en nuestro estado. En varios estados ha habido ya persecución contra los cristianos porque hablamos en contra de la libertad sexual. Y por eso ha habido problemas, ya demandas contra ministros de cualquier religión, no solamente a los cristianos, sino todos los que hablan en contra del pecado. Y estábamos ahí y me dio mucho gusto, se acercó un amigo pastor que hace muchos años atrás, nos tocó perseguirlo igual, un pastor que se había alejado del Señor, que había dejado de servir al Señor, que había dejado su iglesia, había dejado todo, y Dios puso en nuestro corazón acercar y buscarlo, y me dice, yo ni me acordaba ya, y me acerca y me dice, vengo a saludarte, pastor, agradecerte el tiempo que dedicaste a mi vida, y me dijo algo que yo no sabía, dice, tú me perseguías, me hablabas por teléfono y me llamabas, y yo no quería, y hoy me daba el avión, me decía el domingo voy, y el domingo no llegaba, hasta que un día, una de esas veces que tanto le insistimos, llegó a la congregación y estuvo sirviendo con nosotros hasta que se restauró. Hoy está sirviendo en esta ciudad de Querétaro, levantando iglesias también, pero fue y me dijo, sabes, gracias por no rendirte. Y usted tiene que entender que muchos de nosotros podemos haber abandonado, pero tú ¿quién eres para juzgar? Deberías de ser con la actitud del Padre. ¿Qué hizo el Padre? Vino el hijo pródigo venía oliendo a marrano. ¿Sabe por qué? Usted y a mí se nos olvida y comemos bien ricas las carnitas y los tacos al pastor y los tacos de chamorro y nos encantan, ¿verdad? Pero no se nos ha olvidado cómo es un marrano. Un marrano, usted cada vez que vea un camión lleno de marranos a 5 o 10 kilómetros huele a marrano. Pero usted se le olvida. ¿Sabe que ese joven, hay olores que impregnan la piel? Le ha tocado agarrar algo que se le quedan olorosos. Por ejemplo, el cloro, a las damas les quedan el olor a cloro las manos. Ahora, el cloro comparado a marrano, pues es una gloria el cloro. Pero ¿sabe a qué olía el hijo pródigo? A marrano. Estaba impregnada su piel, la poca ropa que traía olía a marrano. Y dice la Biblia que el padre corrió a recibir. Ahora, antes de verlo, o lo olió. Recuérdalo. Antes de ver a su hijo, ¿qué hizo? Lo olió. Porque a distancia ya olía a marrano ese joven. Y aún así el padre, al ver a su hijo, fue y lo abrazó y hizo una fiesta. Así de que, hermano, nosotros tenemos que identificar, el primer paso que tenemos que ver el día de hoy es reconocer y volver en sí. Es el primer paso del hijo pródigo, fue la autoevaluación. Usted tiene que autoevaluarse. ¿Cómo está su condición hoy? ¿Cuál es la condición que usted tiene? Una autoevaluación es ver cómo está tu condición. ¿Te has arrepentido? Este joven reconoció su situación y sus errores y decidió cambiar de dirección. Ahora, ¿qué significa para ti, para mí, esta situación? ¿Qué área de tu vida tienes que hacer un cambio? Tenemos que hacer el paso número 2, decidir regresar. El hijo pródigo volvió en sí y dijo, tengo que regresar. Él no solo pensó en regresar, sino que tomó el primer paso práctico, que es salir del lugar de condición donde te encuentras e ir a la casa de tu padre. Hoy en el primer servicio estaba platicando con una chica que en este encuentro pasado de hace un mes, ella entregó
una bolsa entera de drogas. Y hasta el día de hoy Dios la ha liberado y hoy está creyendo que Dios va a cambiar al papá de su hija. Dios puede hacer algo en la vida de alguien. No tuvo que pasar en un centro de rehabilitación amarrada, no tuvo que estar en un lugar atorada ahí, porque usted sabe que los centros de rehabilitación los tienen que amarrar. Yo tuve un centro de rehabilitación hace muchos años, yo la abrí, nunca he sido alcohólico, nunca he sido drogadicto, pero ayudé a muchos. La guardia de nuestro municipio en esos años no preguntaban, agarraban al que encontraban en la calle y como nuestra institución era gratuita, ¿sabe qué hacían? 2 de la mañana tocaban, ahí le traigo otro, pastor. Me llegaban niños de 8 años, drogados totalmente, perdidos en la calle, 15 años, 18, viejitos de 80, tirados en las calles, así los recogían como los encontraban. No creo que la policía decía, le echo una bañadita, una chaineadita, como dicen, y no, así como llegaban y los teníamos que recibir. Y sabe que es algo difícil tratar con personas necias, personas agresivas, personas con problemas. Pero Cristo puede hacer lo que nadie puede hacer. Amén. Y dice aquí que este hombre tomó una decisión. El primer paso práctico es pedir perdón. Ya volviste en sí, ya dijiste, ya quiero regresar. Busca ayuda profesional o espiritual o simplemente establece un compromiso firme contigo mismo para empezar a actuar de manera diferente. Tercer paso, él confió en la misericordia y el amor de su padre. El padre del hijo pródigo representa el amor incondicional de Dios. Aunque no lo merecía, fue recibido por su gracia. Para tu restauración, confía en que él, al dar el paso, ¿qué tienes que hacer? Dar el paso. Hay cosas que Dios no va a hacer. Dios, en esta enseñanza vas a aprender que tú tienes que dar el paso para que Dios sobre lo demás. Si tú no das el paso, no va a haber un cambio. Puedes ser transformado. El cuarto paso es aceptar la restauración completa. El Padre no solo lo aceptó, sino que lo restauró a su posición original, con vestiduras, anillo y calzado. Pero aquí va el problema. El hijo pródigo regresa a la casa del padre, le ponen un vestido nuevo, zapatos y un anillo. Pero todo lo que había perdido ya no se lo regresaron. Dios puede perdonar nuestros pecados, hermanos, siempre los va a perdonar. Pero el daño colateral que vas a acarrear no te perdona tus consecuencias. El hijo pródigo regresó a la casa, vivió en la casa del padre, pero ¿quién era el dueño de todo? El otro hijo. Cuando uno viene a Cristo, Dios te da la oportunidad de empezar de nuevo. Ahora ya perdiste todo, pero Dios te da la capacidad de ser restituido. Pero el padre en esa historia no le regresó los millones, no le dijo al hijo pródigo, te voy a regresar, tengo otro guardadito ahí, otros 5 millones de dólares, te los voy a dar de nuevo, te voy a recompensar. No, lo recibió. Le dio la herencia de ser padre, de hijo, de recibirlo en casa, de abrazarlo, de amarlo. Pero hijo, de aquí en adelante a ponerte a chambear, porque ya no tienes nada. Recuérdalo, Dios te va a perdonar siempre, pero muchas cosas te va a costar mucho trabajo la segunda vuelta. Y es ahí donde mucha gente se frustra y dice, ¿por qué? Si Cristo dice que me va a perdonar, sí te va a perdonar, pero hay consecuencias que te van a tocar a ti empezar de nuevo a hacer las cosas como deben de ser. Permite que esa transformación sea completa. No te aferres a culpas del pasado. Celebra cada pequeña victoria y el proceso de ser una mejor persona. Hay personas que nos inspiran en sus éxitos y nos llevan a una posición de decir, yo quiero ser como tal persona. Más allá de la fe, la historia está llena de individuos que a través de sus primeros pasos logran un éxito extraordinario, a menudo superado de grandes obstáculos. La vida no es fácil. Y quiero platicarte 2 historias del día de hoy. Una de ellas es la historia de Henry Ford. Es una innovación y percepción del cliente que establece
Antes de revolucionar la industria automotriz con el modelo T y la línea de ensamblaje, Henry Ford tuvo varios intentos fallidos y empresas que no prosperaron. Su primer intento de empresa de automóviles fue la Detroit Automobile Company, que fracasó. Después fundó la Henry Ford Company, de la cual en su misma compañía fue expulsado. Sin embargo, Ford tenía una visión clara: producir un automóvil económico para las masas. Recuerde que él no fue el inventor de los autos. Él lo que hizo fue buscar que cada auto estuviera en cada ciudadano estadounidense, bajar los costos y que todos los ciudadanos tuvieran un carro para ellos. Ford tenía una visión clara: producir un automóvil económico para las masas. Observó las necesidades del mercado, entendía que los autos eran un lujo y se podía producir un cambio para hacerlos más baratos. El primer paso que hizo Henry Ford es tener una visión clara y la persistencia, lo mismo que el hijo pródigo. A pesar de los fracasos de Ford, nunca abandonó su sueño de un automóvil para todos. Su primer paso hacia el éxito puede ser difícil, pero decidió tomarlo. Él hizo muchos errores, pero ¿sabes qué? Nunca desistió. El paso siguiente él hizo un aprendizaje de sus errores. Cada fracaso fue una lección que lo acercó a su objetivo. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ajustar nuestras vidas. ¿Te has equivocado varias veces? Yo también. Una de mis peores equivocaciones de la vida, y doy gracias a Dios porque Dios tuvo misericordia de mí, a los 12 años yo compré mi primera arma. Mis papás nunca lo supieron. Doy gracias a Dios por la misericordia de Dios para mi vida, que tuve una decisión correcta de girar mi vida hacia otro camino. Yo iba a la secundaria con una pistola acá atrás en la espalda. ¿Para qué? Porque imitas. Muchos de ustedes han imitado a otros. A lo mejor fumaste a esa edad. Yo no fumé, yo no tomé, pero sí traía armas. O sea, usted no sé qué decisión haya hecho en su vida. A lo mejor usted empezó fumando, a lo mejor empezó a tomar, a lo mejor se echó la gorda, a lo mejor se salía de la escuela. No sé qué haya hecho con su vida, pero doy gracias a Dios por su misericordia que llegó a tiempo a mi vida y hoy no estoy perdido. Si Cristo no hubiera llegado a mi vida, ahorita estaría muerto, porque yo me junté con gente que todos traían armas más grandes. Yo compré mi primera pistola chiquita, pero ellos ya traían los cuernos de chivo. Entonces usted puede saber, yo no lo hacía para hacer un mal, pero sí me gustaba echar balazos. Nunca le tiré a nadie. Pero doy gracias a Dios porque Dios me alcanzó a tiempo y me metió al camino de Dios. No sé si usted está agradecido con Dios, pero usted tiene que tomar decisiones y tomar los pasos correctos para llevarlo a un destino diferente. Ford no solo quería hacer coches, quería hacerlos eficientemente a bajo costo. Su innovación en la línea de ensamblaje fue la clave. Fue el primero que hizo un ensamblaje en serie. Antes de él, todos los carros los hacían por meses y costaban carísimos. Pero él hizo un proceso de que hice 4 o 5 personas aquí, 4 o 5 personas acá, 4 o 5 personas acá. Y entonces el vehículo empezaba a pasar y le iban ensartando todas las. Fue el primer experimento de ensamblarlos en serie para bajar los costos. Se equivocó muchas veces, pero él tomó la decisión hasta que lo logró y pudo tener esa innovación de adaptación. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que dar pasos hacia el éxito. A menudo implica pensar de manera diferente. No copies los modelos de los demás. Aquí hay muchos jóvenes. No copien los modelos. Yo copié los modelos de mis amigos. ¿Qué modelo has copiado? Tuve amigos que copiaron el modelo de fumar droga. Y hasta la fecha tengo amigos que siguen en la misma esquina, ya viejos, digo viejos, yo no estoy tan viejo, pero ya pasando de 50 años, yo me pasé de los 50, pero siguen en la misma esquina
con la misma cerveza, puesto el pie ahí en el poste y fumando, sintiéndose los más exitosos de la vida, fracasados, abandonados, divorciados, perdidos, tatuados, metidos en cosas tremendas. ¿Qué decisión vas a tomar tú? Tu viaje de restauración y crecimiento es personal y significativo. Recuerda que cada gran transformación comienza con el primer paso, acompañado de fe. Y yo quiero que se ponga de pie un momento, que quiero que lo haga hoy, porque lo vamos a estar practicando. Póngase de pie, ponga su mano sobre su corazón y va a repetir algo que quiero que se le quede tatuado. Hoy comenzaré mi día, diga conmigo, hoy comenzaré mi día con fe, con esperanza, con amor y gratitud, y haré todas las cosas por amor a Jesús. Una vez más, comenzaré mi día con fe, con esperanza, con amor y gratitud. Haré todas las cosas por amor a Jesús. Dele un aplauso al Señor y espero no se le olvide. Puede sentarse, porque este viaje de restauración, espero que esto que vamos a hacer todos los días, espero no se me olvide, pero todos los domingos le voy a inspirar a que lo haga. Yo todos los días le digo a la gente que está orando, empiece su día con fe. Porque este viaje de restauración es un viaje difícil. Recuerde que cada gran transformación comienza con el primer paso. Y este primer paso acompañado de fe, persistencia y la voluntad de Dios. Cada decisión, hermano, que usted tome el día de hoy es una decisión tan importante y tan relevante que va a cambiar. Vamos a ver varios pasos que le van a ayudar, fundamentales para transformar su vida. El primero es el reconocimiento, vuelve en ti o vuelva en sí. Cada vez que se extravíe de su vida, vuelva en sí. Yo llevo 33 años de casado y a veces me quiero extraviar. No sé, pero a lo mejor yo soy el más pecador que ustedes, ¿verdad? Pero yo siempre los confieso. Dice la Biblia que si yo confieso mis pecados, el Señor me perdona. Y siempre le ando diciendo mis errores. No tengo nada que esconder, no tengo nada que decir, no tengo doble vida, no tengo nada. Pero cuando he querido extraviarme, siempre pienso en las consecuencias de mi vida. Cometí un error que hace rato le platicaba a una hermana. Le dije, otro de mis errores de mi vida, cuando me hizo entender que no debo de reaccionar como pienso, fue cuando ya estaba más grande. Estaba yo en la casa de mis padres y mi recámara daba a la calle. Entonces un día a las 4 de la mañana empezaron a aventarme piedritas. ¡Pac! La ventana. ¡Pac! La ventana. 4:20, otra piedrita. 5 de la mañana, piedrita. Y me asomaba, nada. 5:30 de la mañana, otra piedrita. Y me asomaba, nada. Oscuro. 6:30 y así fue. No me podía dormir y me asomaba y nada, y nada, y nada. Llegó el momento que eran casi, ya había clareado. Y yo dije, la próxima piedra, cuando vaya a caer, yo ya voy a ir corriendo a la azotea. Voy a llevar una piedra y ahora a que pase. Y le confieso mi pecado. ¿Qué cree que pasó? Un inocente pasó. Y yo agarré el tabicazo y se lo aventé. Gracias a Dios no le pegué en la cabeza, que yo quería pegarle ahí. Le pegué en el pie y se fue cojeando. Entonces cuando él cae por el pedradón que le di, sale mi cuñado de un matorral. Era el novio de mi hermana que venía a verla. Y desde entonces decidí nunca reaccionar por lo que yo pienso. A partir de ese día siempre veo 3 panoramas antes de tomar una decisión. Si hago, y bueno, en esos años estaba estudiando el diagrama de flujo, ¿se acuerda usted? ¿Alguien te acuerda de eso? Que opción B, opción B. Entonces yo aprendí eso y dije, bueno, antes de tomar una decisión tengo que ver 3 por lo menos opciones. Si aviento el B y no era él, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces es algo que me ayudó en mi vida a tomar decisiones importantes. Siempre ver 3 panoramas antes de cometer el error que cometí.
Eso me ha cargado toda mi vida, decir, espero nunca escuche este mensaje ese chavo, porque va a decir, usted fue. Voltéese para darle su pedradón. Piénselo. ¿Qué ha hecho usted que no pensó y hizo decisiones equivocadas? Vuelve en sí. Primer paso, reconocer dónde estás, aceptar que necesitas un cambio y humillarte ante Dios. Una oración de sinceridad dedica tiempo a hablar con Dios honestamente. No se trata de una oración perfecta, sino de un corazón sincero. Dile a Dios qué te duele, dile a Dios qué te pasa y dónde te sientes, dónde has fallado. Y en un buen punto de partida es el Salmo 51, verso 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Vaya con Dios con humildad, dígale, Señor, me he equivocado, la regué, ya me equivoqué. Número 2, identifique áreas claves. Piense en una o dos áreas específicas de tu vida, o sea, en una relación familiar, en un hábito personal, en el manejo del tiempo, en las actitudes. ¿Qué deseas transformar en tu vida? No contrate usted, dicen que los gringos son lentos para contratar, pero rápidos para despedir. Y los mexicanos somos al revés. Yo que tengo que contratar gente, cómo me cuesta trabajo despedirlos. Y los contratas de donde los agarras, vente, hay chamba, vente, ni los investigas. Y ahora que estaba investigando, dijo, ¿qué razón tienen los gringos? Lo hacen al revés. Los gringos, para contratarte, te ponen un montón de peros, te investigan. Pero para despedirte nada más te dicen, adiós. Oye, pero adiós. Le digo porque el que fue mi pastor, cuando estaba soltero, era un marín de los Estados Unidos. Y él era duro, ¿no?, de la Fuerza Aérea. Entonces imagínense, sí era sí, no es no. 1 minuto tarde a la reunión, afuera. Hoy era su cumpleaños, ni sabía, fíjate, ni me acordaba. No había una excusa, decía, excusas no hay aquí. Lo decía en inglés, no excusas. Es que llegué tarde porque no, excusas. Fuera de mi clase, fuera de la reunión. Yo en ese tiempo dirigía la alabanza, entonces si me equivocaba con una canción, no sé si está Mau aquí, pero una canción que no fuera en la unción del Espíritu, al sentarse ahí, escucha al Espíritu Santo, me decía, escuche a Dios. Bonitas experiencias. Yo no entiendo por qué hoy la gente le llama la atención y se enoja. Me voy de la iglesia. Cuando a mí me dejaban afuera, a mi esposa la dejaron varias veces fuera por llegar tarde. Dice que no fuera su culpa porque el tren se atravesó, se descarriló y aún así no aceptó una excusa. Bendito hombre de Dios, yo lo honro porque nos enseñó qué es las cosas correctas. Entonces piense un poquito en sus hábitos. ¿Qué hábitos usted tiene que cambiar? Deje el orgullo a un lado. Admite que necesitas ayuda. Yo necesito ayuda. ¿Usted? Yo necesito que me corrijan. Admite que necesitas ayuda tanto divina como si es necesario humana, o sea, un mentor, un consejero. Ahorita que yo se le platicaba de las personas que te pueden dar orientaciones, son muy buenas. Mire, ¿quieres saber de finanzas? Busque a alguien que tiene éxito en las finanzas y pregúntele. No le pregunte al compadre que está todo jodido, amolado. Los matrimonios que están mal le preguntan al compadre que tiene 3 divorcios. ¿Y tú cómo le haces? Oiga, pregúntele a alguien que tiene un matrimonio sólido, que tiene ejemplo, a él pregúntele. ¿Quiere saber de un negocio? Pregúntele a él que sabe más que usted. No le pregunte a alguien que no sabe. Entonces pida ayuda, un mentor, un consejero, un amigo de confianza.
Diga conmigo, la humildad abre puertas a la gracia y a la sabiduría. Una vez más, la humildad abre puertas a la gracia y a la sabiduría. Si usted es humilde y le dice, no sé cómo hacer las tortillas de harina, pregúntele a una norteña. Ahí está mi esposa. Pregúntele a quien no sabe hacer el mole, pregúntele a los de Puebla, mole poblano, ¿no? Poderoso. La barbacoa de Hidalgo, ay, qué hambre traigo, ¿verdad? Deje el orgullo, dígale a su vecino, deja el orgullo, pide ayuda. Número 3, renueve su mente, transforme su mente con la palabra del Señor. Una vez que reconozca, invierta en la palabra de Dios, lea la palabra, escuche las enseñanzas de Jesucristo. Antes de leer de la Biblia, toda la Biblia, antes de que lea Romanos, Corintios, Apocalipsis, antes de leer Isaías, Jeremías, Deuteronomio, lea los 4 evangelios. Si usted no lee los 4 evangelios, no conoce a Jesús. Y va a conocer más a Pablo y a Pedro, y va a conocer a Isaías, a Jeremías, y por eso hay muchas doctrinas equivocadas, porque agarran todo lo demás y sueltan a Jesús. Y Jesús es la figura central de la Biblia. Si usted conoce a Jesús, conoce lo demás. Jesús es el ejemplo, es la enseñanza verdadera, y después los apóstoles. Pero si Jesús no lo conoce usted, no conoce la Biblia. Por eso hay muchos que, ¿cómo inventan? Es que Pablo dijo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Usted de quién es discípulo? ¿De Pablo? ¿De Pedro? ¿De Judas? ¿De Tomás? Somos discípulos de Jesús. Y si Jesús dice algo, ahí está la línea. Y esa es la línea verdadera de la Biblia. No que dijo Moisés. Por eso cuando Jesús se transfiguró, le explico esto, es algo teológico. ¿Cómo entender la Biblia? Hay 2 cosas que tienen que entender, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A ver, mano derecha mía es Nuevo Testamento, mano izquierda ¿qué es? Antiguo Testamento. ¿Cómo entender el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Nada más, una regla sencilla es, ¿qué dijo Jesús? El centro del Antiguo Testamento con el Nuevo es Jesús. Si en el Antiguo Testamento dice no matarás y en el Nuevo Testamento dice no matarás, entonces es una verdad absoluta que brinca, eterna. Pero si en la Biblia dice ojo por ojo, diente por diente, y viene Jesús y dice antes escucharon a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, ama a tu enemigo. Entonces esa ley de ojo por ojo ya no brinca a nuestro tiempo. ¿Quedó claro? Es un ejemplo muy práctico. Para que usted no diga, es que en la iglesia dicen que el Antiguo Testamento no funciona. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero si Jesús dice esta ley ya no, va para atrás. Por eso, ojo por ojo no vale. No diga, es que en la Biblia dice que ojo por ojo y diente por diente, y al que mate con espada, a espada lo deben de matar. Entonces muchos agarran versículos y los brincan a su vida y por eso llevan un desorden en su vida. Un hermano me dijo, es que pastor, la Biblia dice que Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Yo quiero ser sabio como Salomón. Le dije, ¿y no terminaste la historia de Salomón? Las mujeres lo desviaron y terminó mal. Vamos a continuar. Reemplaza pensamientos negativos. Cuando identifiques un patrón de pensamiento destructivo, que es el miedo. ¿Alguien de aquí tiene miedo? No levante la mano, pero yo creo que más de alguno. Miedo, resentimiento, autocondenación. Tienes que aprender a reemplazar esos pensamientos con la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, si te sientes abrumado por el miedo, recuerda Filipenses 4:6, vamos a leerlo. Filipenses 4:6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego
con acción de gracias. Entonces yo estoy preocupado, ¿qué me va a pasar? O hago oración, le declaro al Señor con fe, con acción de gracias. Señor, gracias porque vas a suplir todo lo que me vas a dar. Todos los que tenemos negocios, ¿alguien de aquí tiene negocios o una empresa? Sabes que hay días difíciles. No adoptes los mensajes de la sociedad. La sociedad dice que después del Día de Muertos, muerto el changarro. Después de Navidad y después de Reyes, la cuesta de enero. ¿Alguien se sabe estos dichos, verdad? ¿Y quién te los dijo que son verdades? ¿O tú crees que Dios te va a bendecir en enero, febrero, marzo, abril y todo el año? ¿O vas a caminar por lo que diga la sociedad? Yo he conocido gente que dice, pastor, es que ya vienen los tiempos difíciles. Después de las salidas de las escuelas, el comercio se muere. Entonces, ¿tú confías más en lo que digan o lo que Dios puede decir? Señor, bendice mi negocio, prospéramelo. ¿Amén o no amén? Rodéese de influencias positivas. Busque amistades o grupos que te edifiquen espiritualmente y te animen en tu caminar con Dios. Felicito a Jocelyn, que fue una capacitación. Capacítese, prepárese, aprenda verdades que le pueden ayudar para ser mejor. Mi esposa les habló la semana pasada de ir al ejercicio, ¿verdad? Qué bueno que haga ejercicio, ¿verdad? Ya lleva varias semanas, la felicitamos. Y dijo que no la felicitara, entonces, hasta que pase un año, dijo. Entonces, rodéese de personas que lo animen a ser mejor persona. Busque personas que le inspiren a ser mejor. Y el tercer paso es una acción de guiada y perseverancia. La fe sin obras es muerta, hermanos. La fe no es pasiva, la fe requiere acción. Dice la Biblia en la palabra de Dios en Santiago 2:17, dice, así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismas. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Es un versículo que todos debemos de saber. ¿Cómo dijo? ¿Cómo debes de empezar tu día? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos los días levántate con esa fe, con esa confianza. La perseverancia a pesar de los tropiezos. Habrá días difíciles y cometerás errores. Yo he cometido, ya le platiqué algunos y me faltan muchas historias que platicarle. Si usted piensa que aquí somos puros perfectos, no. Somos gente humana que comete errores, pero aprendemos a la mala a veces. Mire, aprende de los que ya pasamos por ahí. ¿Se acuerda que el domingo hace 15 días le hablé de Pedro? Dios le dijo, mira Pedrito, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero una vez que regreses, fortalece a tus hermanos. Si usted ha sido zarandeado por el diablo, le han llovido los golpes y todo, regrese con fe y dígale, hermano, ya sé cómo no se deben de hacer las cosas. Ya sé cómo no cometer más errores. Ya sé que no es bueno hacer esto. Si usted ya lo vivió, enséñale a los que ya apenas están de curiosos. Dígale a su vecino, el ratón por curioso se lo comieron. Los curiosos descubren cosas buenas, pero también se meten en problemas. Les voy a hablar sobre la última historia, la historia de Michael Jordan. No es de esta temporada, son de mi temporada. Pero Jordan fue rechazado en la secundaria a los 15 años cuando soñaba con convertirse en una estrella. A los 15 años ya Jordan se sentía estrella. ¿Sabes qué le dijo su entrenador? Que no tenía talento ni habilidades para el básquet y le dijo que se dedicara a otra cosa en la secundaria. Jordan lloró amargamente y decidió que ese sentimiento de rechazo sería ese combustible para levantarse y ser un jugador que el mundo necesitaba y que su entrenador estaba equivocado. Jordan en una entrevista reveló su secreto de su éxito cuando ya logró ser uno de los mejores basquetbolistas del mundo. Dijo, he fallado 9,000 tiros en su carrera, 9,000. He perdido 300 juegos
Y en 26 de los 300 juegos donde me confiaron el tiro decisivo, lo fallé. ¿Sabes la presión que tuvo en los 26 juegos que le dijeron, Jordan, vas? El juego decisivo. ¿Y qué cree que pasó? Lo falló. ¿Cómo crees que lo hicieron pedazos sus compañeros? Pero él decidió, y él dijo esto: he caído muchas veces y he fracasado, pero no me he quedado ahí, he dado el paso de nuevo y he comenzado de nuevo, por eso he tenido éxito. 9,000 tiros. Esto nos enseña que el fracaso es necesario antes del éxito. Mi esposa enseñó el domingo pasado que el dolor te sirve para tu vida. Hay dolores buenos. Dice la Biblia que hay momentos de lágrimas. Dice que la tristeza que produce Dios produce arrepentimiento. Si tienes que llorar, llora con Dios. Alguien me ha preguntado por qué me dan muchas ganas de llorar. Le digo, porque te estás limpiando tu alma. Tienes que llorar, llora. Y el fracaso es necesario antes del éxito. No dejes que los rechazos y críticas definan tu vida. Al contrario, cada tropiezo, cada rechazo lo usas como una motivación para levantarte y ser más grande y más fuerte. La próxima vez, hermano, que te rechacen aquí y te sientas que no puedes, recuerda que puedes usar esas acciones como impulso para tu éxito próximo. Les voy a hablar un versículo más, Isaías 43:2. Vamos a ponerlo. Dice Isaías 43:2, dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice así: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré ¿qué? Contigo. Cuando pases por los ríos de dificultades, no te ahogarás. Hermano, ¿sientes que te ahogas? No te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. ¿Ha sentido usted una presión aquí? Hay veces que hay personas que no pueden ni respirar, sienten una opresión muy fuerte. Dice aquí: no te quemarás, ni las llamas te consumirán. Así es de que dé el paso correcto. Mire, muchas veces nosotros queremos la tierra prometida sin cruzar el río Jordán. Josué llegó a la tierra prometida, vio la tierra prometida, pero había un río caudaloso. El río Jordán en esos años era un río tan caudaloso que dicen los comentaristas que alcanzaba en su lado más ancho 50 metros de ancho. Quiere decir que tenía una profundidad grande. Ahora dice la Biblia que Josué vio la tierra prometida del otro lado del río y le dijo Dios: vas a tomar a los sacerdotes y van a dar el paso en el río caudaloso, y cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua se va a detener. Si tú no das el paso, Dios no obra. Dígale a su vecino: si tú no das el paso, Dios no obra. Hay pasos que te tocan a ti. Y Josué le dijo al pueblo: den el paso. Y cuando dieron el paso, las aguas se detuvieron allá y pasaron en seco para cruzar a la tierra prometida. Segunda historia. Queremos que los muros caigan de Jericó. Dios le dijo a Josué: Josué, levántate. Y vas a tomar a todo el pueblo que van a ir adorando al Señor. Y cuando den la primera vuelta, van a ir en silencio. Y van a dar la segunda vuelta y van a ir en silencio. Y la tercera y la cuarta. Pero a la séptima vuelta van a gritar fuerte y las murallas van a caer. 5 metros de ancho las murallas de Jericó. Por más alto que eso eran las murallas. ¿Y sabe qué? Con pura alabanza cayeron los muros de Jericó. ¿Pero qué tuvo que hacer el pueblo de Israel? Dar el primer paso. Queremos que Dios se manifieste sin pasar el horno de fuego. ¿Sabe qué pasó? Sadrach, Mesach y Abednego, 3 personajes de la Biblia. Estos 3 personajes le dijeron: ya no oren a su Dios, tienen que adorar la estatua del rey. Y ellos le dijeron: mire, rey, no vamos a adorar su estatua,
No vamos a adorar sus ídolos. Si Dios nos libra del horno de fuego, que nos libre. Y si no, moriremos creyendo en Él. ¿Y sabe qué hizo? El ejército agarraron a Sadrach, Mesach y Abednego, los tomaron y cuando los arrejaron al horno de fuego, cuando cayeron, no se les quemó nada. ¿No leímos ahí que cuando pases por el fuego, no te quemarás? ¿Pero qué tuvieron que hacer? Se mantuvieron firmes en su creencia en Dios. Queremos que Dios cumpla su propósito. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron al horno de fuego, se apareció un ser celestial. Otro personaje se llamó Daniel. Daniel le dijeron, Daniel, ora mañana, tarde y noche. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. ¿Cuántas veces oras tú? Ay, pastor, lloro. Señor, bendice lo que cae a la barriga. Amén. A la hora de la comida, Señor, bendice lo que ya entró. ¿Cómo oras? No necesitas orar 1 hora, necesitas conectarte aunque sea 1 minuto bien conectado con Dios. El poder de un celular es la conectividad, no es la calidad de si es iPhone, si es o lo que sea. ¿De qué te sirve tener un iPhone muy bueno si no tiene conectividad? Hay gente que sabe orar bonito, hasta le dicen, oh Santísimo Padre Celestial, hasta cambian la voz. Te alabo, te bendigo, tú que estás en el tercer cielo. Hasta el 4 dicen. Y nada más se oyen ellos solos. Pero aquel pecador que le dice, Señor, yo soy un pecador, perdóname. Y Jesús dijo, ¿quién de los dos fue más recibido? El que oró con humildad y con conectividad. ¿Cuánto debes de orar? Lo que aguantes, pero bien conectado. Yo sé que hay algunos aquí que oran hasta 3 horas, yo no. Prefiero orar 1 minuto bien con Dios que estar habli, y de repente ya no sé ni qué estoy diciendo. ¿Te ha pasado? Estás habli, y de repente estás pensando, los frijoles se me están quemando. Eso no es orar. Orar es conectarte con Dios correctamente. Daniel oraba 3 veces al día y le prohibieron orar. ¿Qué le hicieron? Le prohibieron orar. ¿Y qué hizo? Yo seguiré orando. Agarraron a Danielito, levantaron, dejaron sin comer a los leones 8 días. Y agarraron a Daniel y lo aventaron. Y cuando cae, ¿qué cree? Que los leones lo calentaron en la noche. Qué bonito dormir con leones, pero que sean mansitos. ¿Alguien le ha gustado un día agarrarlas, las melenas así de wow, abrazar un leonzote? Pues Daniel tuvo la oportunidad, porque Dios le cerró el hocico de los leones. Y se hicieron tan amigables con Daniel que durmió bien calientito ahí entre piel de león. ¿Y sabe qué pasó? Dios lo libró. ¿Pero qué hizo Daniel? Dio el primer paso. No desistió de orar. Ora aunque te sientas mal. Ora aunque te encuentres mal. Póngase de pie. Hemos terminado. Si queremos que nosotros, Dios, haga algo en tu vida, si tú quieres que hoy Dios haga algo en esa vida que estás viviendo difícil, complicada, te has alejado de Dios, has sentido que estás fuera de Dios, hoy ven al Señor y Él te está esperando con esos brazos llenos de amor. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y ahí donde tú estás, ¿qué paso tienes que dar el día de hoy? Hay algunas personas que tienen que tomar decisiones todos los días. A lo mejor te habías alejado del Señor y hoy el Señor te trae de nuevo a su casa. A lo mejor es la primera vez que vienes a escuchar la palabra de Dios, pero quiero decirte, el Señor te está trayendo a sus brazos. Te pudiste haber equivocado muchas veces. ¿Qué es lo primero que debes de hacer? Ya te equivocaste, vuelve en sí. Vuelve en sí. Si tú sientes que te has alejado de Dios y ya no sientes a Dios, si sientes que ya está muy lejos de ti y lo único que dices, ya mejor me pierdo, si ya cometí muchos errores, no lo hagas. Vuelve en sí. Vuelve en sí. Fallaste,
Hace unos días me decía una persona que fue adicta a las drogas: pastor, no sé qué me pasó. Había vencido ya por meses la droga, pero un momento de ociosidad, fui y le dije a un amigo: invítame un cigarrito. Y cuando me lo estaba fumando, volví en sí y dije: ¿qué estoy haciendo? De ahí, de esa basura, me sacó el Señor. Pero llegó hasta a pedírselo a su amigo. Ya lo tenía prendido y le estaba acercando a su boca y dijo: ¿qué estoy haciendo? Él volvió en sí en ese momento y dijo: ¿qué estoy haciendo? Si Cristo ya me rescató de este vicio. Y dice que en ese momento él agarró, lo tiró en el piso, lo apagó y se sintió avergonzado. Pero fue a su casa y le pidió perdón a Dios. Y dijo: bendito Dios que me guardó de volver a caer en la droga. Tú que estás aquí, a lo mejor estás a punto también, como yo, como cualquier ser humano, estás a punto de caer. Vuelve en sí hoy y dile a Jesús: Jesús, aquí estoy, necesito tu ayuda. Tienes un mal hábito, tienes un problema con el teléfono, tienes un problema con la pornografía, tienes un problema con los mensajes, tienes un problema con algo. Hoy vuelve en sí, dile: Señor, no voy a echar a perder mi vida por esto. No voy a echar a perder mi vida por una decisión equivocada hoy. Ven a Jesús, Él te está esperando hoy. Estás aquí en el lugar correcto. El Padre no te va a juzgar aunque vengas olor a marrano, olor al pecado, olor a lo que pensaste hacer. Pensaste también dejar a tu esposa, o tú, señora, pensaste dejar a tu esposo y dijiste: renuncio, ya no puedo. Hoy dile al Señor: Señor, reconozco que solo tú puedes ayudarme. David se enfrentó al gigante. Goliat medía más de 3 metros de altura, pero él tuvo que dar el primer paso. Dice la Biblia que David corrió en contra del gigante, dio el primer paso, tomó sus 5 piedritas y se fue a luchar contra el gigante. Y dijo algo muy importante. No dijo: yo, David, soy muy fuerte y por eso te venzo. No, dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado, y hoy te cortaré la cabeza. Hoy levántese, hermano, hermana, y córtele la cabeza a ese enemigo que tiene en contra de usted. Es la amargura, dígale: tú vienes a mí para deprimirme, en el nombre de Jesús te corto la cabeza. Y no vas a destruir mi vida con amargura, con tristeza, con depresión, con soledad, con condenación, con ese pecado, con ese mal hábito. Dígale a Jesús: Señor, aquí estoy, te entrego este problema. Pero sea humilde, reconozca cuál es el paso que tiene usted que dar y dígale: Señor, ayúdame, solo tú puedes ayudarme. Últimamente su carácter ha estado mal y ha estado gritando mucho. Dígale: Señor, perdóname, porque no es el carácter que yo quiero tener. Yo quiero ser como tú, Jesús. Ahí en sus propias palabras, dígale: Señor, tú vas a perseguirme. Y qué bueno que me perseguiste hoy. Qué bueno que me trajiste a tu casa, Señor. Y reciba ese abrazo de Dios. Dios no lo trajo aquí para condenarlo. Dios lo trajo aquí para salvarlo. Dios lo trajo aquí para que de hoy en adelante esas murallas se caigan. Dios lo trajo aquí para que esa tristeza se vaya de su vida y que hoy decida empezar de nuevo. Y dígale: Señor, gracias por el privilegio que me das, que no morí siendo un alcohólico, que no me accidenté. Esta semana Querétaro tuvo un problema y todos los días lo pasa, pero no habían salido en las noticias. Una mujer que iba tomada, difícil. ¿Cuántas veces a lo mejor tú hiciste lo mismo? Ibas tomado y por la gracia de Dios no mataste a nadie. Pero qué dolor para la familia que perdió a esa joven. Qué dolor.
Yo supe a las 8 y fracción de la mañana porque uno de nuestros trabajadores no llegaba al trabajo y me habla y me dijo: estoy aquí en un accidente muy feo, dice, y nos detuvieron el camión y no voy a llegar. Y ya después nos enteramos cuál había sido el problema y yo me quedé pensando: Señor, gracias por la misericordia que tienes para mis hijas. Gracias por tener misericordia de mi vida, que no he muerto. Dele gracias a Dios porque hoy, y podemos orar hoy por esa familia que perdió a esa mujer, y que Dios toque a esa mujer que iba tomada, que Dios se arrepienta y que pueda pedirle perdón a Dios y dejar el alcoholismo totalmente. Y así no solo ella, sino cientos de personas que han matado por una borrachera, por un vicio. Y hoy que estás aquí, dale gracias a Dios que no has sido tú el que cometió el error. Yo doy gracias a Dios porque esa piedra no mató a ese joven. Por errores de nuestras vidas, por nuestros pecados, por nuestras faltas. ¿Cuántas personas has dañado tú? Pero el Señor te trajo para amarte, para recibirte. Y si te sentías alejado hoy, el Señor te va a perseguir, te trae a su camino y recibe ese abrazo de Dios. Y antes de que todo pase, dice: marcaste mi vida, Señor, con tu amor. Y vamos a cantar esta canción diciéndole: Señor, gracias por tu amor. Gracias por perseguirme, gracias por traerme. Cuando yo era un inmundo, vil, pecador, sucio. Y si tú te encuentras así, dile: Señor, gracias por perdonarme. Gracias porque viste mi inmundicia y aún así me tomaste y me trajiste. Y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Y déjate amar por Dios hoy y reconoce su amor, que te ha tenido misericordia de ti y que a pesar de cómo has sido, te ha traído de nuevo a su casa. Estás aquí en la casa del Padre recibiendo su abrazo. No puedes ganarlo, no lo mereces, pero Dios te lo da por su amor y misericordia. Y dile: gracias, Dios, por amarme, por abrazarme hoy, por no ver mi falta, no ver mis errores, no ver mis pecados, no ver cuánto fallé. Él te ha visto y aún así te sigue amando. Ha visto tus errores, pero te sigue amando y me sigue amando a mí. Dile: me persigue. Déjate amar por Dios hoy. Déjate amar ahí donde estás, por el amor de Dios. Abraza a cada persona hoy con tu amor, Dios. Que volvamos a Jesús. Corre a Jesús. No te quedes, Satanás no te ofrece nada. Jesús te recibe, Jesús te abraza, Jesús te levanta, Jesús te da un plan maravilloso. Él siempre nos abrazará, siempre nos amará, siempre te recibirá.